capítulo número 12, 13 y 14. Específicamente vamos a hablar más del capítulo 14. Entonces, en el libro de Josué pasamos la etapa del sometimiento de los enemigos, pero no se ha dado la conquista en su totalidad. Todavía hay terreno por conquistar, como vamos a ver en el capítulo 13. Y ese terreno por conquistar ya no lo va a conquistar el ejército completo. Ya tiene que entrar la tribu a la que se le da la heredad. O sea, cuando se eche la suerte y se repartan la tierra, ya no va a ir el ejército completo a conquistar un terreno. Tiene que ir la tribu a la que se le dio la heredad. Esa tribu tiene que ir a someter ese grupo para que entonces reciba la parte que se dio en la suerte, la parte que recibió por herencia. Sin embargo, ya los grandes enemigos, las grandes coaliciones están vencidas. Centro, sur y norte. Todo está sometido en cuanto a los poderes grandes. Los poderes grandes ya estaban sometidos. Pero los cananeos todavía estaban viviendo ahí en Canaán, no habían sido echados. Entonces hay que conquistar ahora cada tribu su propio terreno. Hay tribus que ya han heredado, como las 2,5 tribus que están del otro lado del Jordán. Con esa ya no hay problema. Y esa heredaron habiendo el ejército completo hecho la conquista. Pero las que están en Canaán, ya el ejército completo sometió los enemigos más peligrosos, pero ahora cada tribu tiene que conquistar su propio terreno. Según la promesa de Dios, entrar y conquistarlo. Entonces, en el capítulo número 12, no vamos a leer todos los versos, usted puede leerlo en su casa. Están los reyes derrotados por Moisés del otro lado del Jordán antes de cruzar a la tierra prometida, donde Moisés da herencia a la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Entonces, de 12 tribus, hay 2,5 tribus que ya tienen herencia. Entonces, las otras, las que restan, van a recibir herencia en Canaán. Esto es sumamente importante en la narrativa de Josué, por eso se habla tanto de la herencia. O sea, todo lo que va aquí ya, del capítulo 12 hasta el capítulo 21, tiene que ver con la posesión de la tierra, con la herencia. Porque esto es lo que muestra la fidelidad de Dios primero, y que lo que Dios dice se cumple. Que cuando Dios promete algo se cumple. Y recuérdense que 40 años atrás el pueblo no quiso entrar por falta de fe. Y entonces por eso Dios repite ahora que ellos conquistaron la tierra y entraron y tienen la posesión como Dios lo había prometido. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Dios no falla, Dios lo cumple. Y por eso el énfasis aquí. Entonces note, en el versículo 6 del capítulo 12, nosotros leemos lo siguiente. Capítulo 12, versículo 6. Ahí están los reyes que derrotó Moisés. Ahí menciona esos reyes que están atrás. Dice: a esto derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel. Y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Eso fue del otro lado del Jordán. Ya esas tribus recibieron su heredad, pero cuentan como heredad, porque ya no van a recibir heredad del otro lado. Recibieron su reposo. Del versículo 7 en adelante comienza a hablar de los reyes que derrotó Josué. Hay reyes derrotados ahí que nosotros no vimos en las narraciones, lo que nos deja ver que las otras narraciones, si bien narran conquistas grandes, el central, sur y norte, hay otras conquistas que en los capítulos primeros no se nos dicen y que aquí quedan resumidas, diciéndonos que Josué también derrotó todos esos reyes. Si usted la lee, dice otro rey derrotado, otro rey derrotado. El versículo número 24 nos dice la cantidad de reyes. Capítulo número 12, versículo 24 dice: y el rey de Tirsa, otro. 31 reyes por todos. Derrotó Josué, el ejército completo. 31 reyes por todos. Entonces,
Todos esos reyes que eran los reyes más peligrosos están destruidos, están vencidos. Pero quedan cananeos y filisteos en la tierra. Y de eso nos habla el capítulo número 13. El capítulo 13 dice, aunque ellos habían derrotado a los reyes más poderosos, queda terreno por conquistar todavía. Y eso ya Josué dice el texto que era viejo. Capítulo 13, versículo 1 dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Queda mucha tierra por poseer. Ahora Dios, en esa conversación con Josué, Dios le da la promesa o le repite la promesa que ya le había dicho desde hace mucho tiempo atrás. Dice, aunque falta mucha tierra por poseer, de todos modos, yo soy que voy a hacer la conquista. Yo voy a seguir derrotando a esos reyes. Mire versículo número 6. Todos los que habitan en los montes, desde el Líbano hasta Misrefotmaim, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Dios le está diciendo aquí, recordándole la promesa otra vez, echa suerte y reparte la tierra. Mire lo que esto significaba. Dios le está diciendo, mucho de ese terreno que yo te voy a decir que pertenece a Israel no está conquistado todavía. O sea, el pueblo tenía que ir y conquistarlo. Pero Dios le está diciendo a Josué, reparte la tierra. Porque yo soy el que voy a destruir a los enemigos de mi pueblo. O sea, lo que Dios le está diciendo es, ustedes lo que tienen es que dar un paso de fe y entrar a conquistar la tierra. Es como que usted diga, como qué sé yo, alguien de esa gente que juega el loto y cosas, diga, bueno, déjame a jugar el loto, y después que juegue el loto, arranca para la ferretería y dice, óigame, desmónteme un camión de hierro ahí, de varilla y todo, y tíremelo en un solar, y hágame esa casa, que cuando yo me saque el loto le pago. Y va, sí, compra jipeta y compra carro, y cuando me saque el loto le pago. Bueno, pues eso es más o menos lo que Josué iba a hacer aquí. Josué de todo iba a repartir la tierra y iba a decir, mira, ese pedazo es tuyo, ese pedazo es tuyo, ese pedazo es tuyo y ese pedazo es tuyo. Pero ¿qué pasó? Había que ir y conquistarlo. Entonces, lo que Dios le estaba diciendo es, no te preocupes, repártela y yo me voy a encargar de que la victoria sea de mi pueblo. Ahora, es importante porque ahora vamos a ver el capítulo 14, cuál iba a ser el modelo de eso. ¿Cómo era que debía de darse la promesa con la acción, con lo que llamaríamos hoy la autogestión, el liderazgo y todo eso? Es verdad que Dios estaba prometiendo, pero si no se metía a la tribu a conquistarla, Dios no lo ayudaba. O sea, Dios no lo sacaba solo de que a patadas se van, no. De hecho, la tribu de José, como vamos a ver más adelante, Josué tiene que casi reprenderlo con cariño y decirle, no crean ustedes que Dios le va a dar todo limpio, ustedes tienen que meterse en ese monte, desmontarlo y conquistar a la gente que está ahí y sacar a la gente que está ahí si ustedes quieren tener más tierra. Ellos querían más tierra porque eran demasiada gente y Josué le dijo, no hay más tierra para ustedes, agarren y conquisten ese pedazo y métanse ahí. No era un asunto de que, bueno, el Señor no la dio, no, había que conquistarla. Había que entrar a la conquista. Entonces el capítulo 14 es que nos da este modelo de cómo se combinaba la promesa de Dios de derrotar a los enemigos con la iniciativa de creerle a Dios y entrar a la conquista, ir a lo que Dios había prometido. Y esto nosotros lo encontramos con el caso de Caleb. Mire, en el versículo, los primeros versículos tiene que ver con la repartición, capítulo 14. Tiene que ver con la repartición. Lo voy a leer rápido, versículo número 1 hasta el versículo número 5, y luego nos vamos a detener con más despacio en los otros versículos que quedan, que es donde está la presentación de cómo iba a ser el modelo de la conquista y cómo es precisamente el modelo de la acción por fe.
Caleb está actuando ahí igualito que Josué, igual que Josué, con la misma valentía. Entonces dice en los versículos 1 al 5, esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, la cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun. Eleazar era sustituto de Josué, de Aarón, recuerden. Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus, a las nueve tribus y a la media tribu. Porque a las 2 tribus y a la media tribu le había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán. Mas a los levitas no le dio heredad de entre ellos, porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y ahí quedó sustituido Judá. Y no dieron parte a los levitas en la tierra, quedó sustituido Leví. Y no le dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen, con los lugares para sembrar, los ejidos de ella para sus ganados y rebaños. De la manera que Jehová le había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Y aquí viene entonces el modelo. Ahí estaba echada la suerte, ese pedazo es tuyo, ese pedazo es tuyo, ese pedazo es tuyo, hay que entrar a conquistarlo. ¿Y cuál es el modelo a seguir? De ese acto de confianza y de fe y de creer en la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho, lo que Dios había afirmado. Caleb nos da ese ejemplo de cómo debían de moverse todas las tribus, todos los terrenos para conquistar. No todos lo hicieron. Y vamos a ver eso en el libro tristemente, en el libro de Jueces. El texto va a decir que la nación de Israel no echó a los de Canaán, sino que los dejó. ¿Y qué pasa en el libro de Jueces? Que la cultura de Canaán arropó lo que debió de haber sido el pueblo de Dios, la ciudad de Dios, el santuario de Dios. Y comenzamos con un pueblo unido, peleando unido para liberarse, y terminamos con un Sansón, que es el último juez, con un Sansón peleando solo, matándose incluso él mismo, solito. Sansón no dirigió a la nación de Israel. Sansón era un rebelde sin causa hasta cierto punto, porque sus pleitos fueron pleitos por faldas. Nunca fue un pleito porque este es el pueblo de Dios y estamos liberando al pueblo de Dios y trayendo la ley a la restauración. No, un día le quemó la cosa a los filisteos porque él fue a buscar a su esposa y el papá de la muchacha la había casado con otro y él entró en ira. Y un día amaneció con una prostituta en un pueblo y estaba cerrado el pueblo y lo trancaron, y por él que no encontraba por dónde salir, agarró la puerta y se la llevó. Y el otro tiene un pleito por Dalila y por eso, pero no fue una liberación y una vuelta a la ley. Y así iba el deterioro del pueblo, de un liderazgo que unificaba el pueblo a un liderazgo solitario, a un liderazgo individual. Gedeón con 300 personas liberó a la nación y 3,000 personas fueron a buscar preso a Sansón para entregarlo. Pero de eso vamos a hablar cuando nosotros estemos hablando del libro de los jueces. Entonces, se creó esa crisis porque la nación no cumplió con la palabra de sacar a la influencia impía del terreno que Dios le había dado. Y cuando no nos alejamos de la influencia impía, entonces esa influencia termina arropándonos y terminamos nosotros también impíos. Porque eso es lo que dice la Sagrada Escritura, que la mala compañía corrompen las buenas costumbres. Entonces, Caleb es el modelo a seguir de la conquista. Y aquí nosotros lo tenemos. Hay 3 ideas aquí con relación a Caleb. Lo primero es su fe inquebrantable en la promesa de Dios. Que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Eso no, él está clavado en eso. Segundo, la decisión de actuar en conformidad a esa promesa, o sea, de gestionar su vida, de liderar su vida en base a la promesa de Dios. Y tercero, la bendición de su liderazgo, la bendición de aquellos que estaban puestos por Dios para dirigir a la nación. Entonces, lo primero es su confianza
en la promesa de Dios. Mire cómo dice el versículo número 6 hasta el versículo número 9. Dice, y los hijos de Judá, porque Caleb era de la tribu de Judá, y fueron los primeros en recibir heredad en Canaán, y de hecho, los más valientes, la mayor valentía fue presentada por la tribu de Judá para conquistar los terrenos que se le habían dado por heredad. Dice el texto, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, hace 40 años. Tocante a mí, a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticia como la sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí seguidamente a Jehová mi Dios. Cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, y ese juramento de Moisés fue conforme a la palabra de Dios. Dice, ciertamente la tierra que pisó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Dice Caleb a Josué, yo he esperado esto 40 años. Tengo 40 años creyendo la palabra de Dios. Cuando el pueblo estaba en rebeldía, yo creía la palabra de Dios. Cuando el pueblo me enviaron, yo creí la palabra de Dios, porque él fue junto con Josué, y Josué y Caleb solamente dieron un reporte bueno, los otros 10 espías dieron un reporte mal. Y él está diciendo, llegó ese momento, en 40 años he estado creyendo la palabra de Dios, y creo que la palabra de Dios se ha cumplido y se va a cumplir ahora para mí. Vengo a reclamar lo prometido. Mire, lo que Dios no ha prometido, no pierda su tiempo, que no hay manera de reclamarlo. Pero lo que Dios ha prometido, nosotros podemos ir delante de Dios a pedirlo. Lo que Él ha prometido. Y esa es la dinámica de la oración. Dios da lo que Él promete. ¿Ok? A Dios nadie le tuerce el brazo. Y Caleb va ahora delante de Josué y le dice, tú sabes que Moisés me prometió por palabra de Jehová que aquí hay un pedazo mío. Yo vengo a reclamar mi pedazo. En este caso Caleb, no solamente la tribu de Judá, sino que había una bendición específica para Caleb por su obediencia a Dios. Él está confiando en la palabra de Dios. Y ahora viene entonces su demanda. Su autogestión o su liderazgo basado en lo que se le había prometido. Y dice el versículo número 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como Él dijo. Estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí hoy, soy de edad de 85 años. Son 85 que tengo ya. Pero con un deseo de pelear que tenía Caleb, grande. Mire cómo él sigue diciendo. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Y miren aquí su petición. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí. Los hijos de Anac eran gigantes, hombres grandes. Dice, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Y ese quizá es seguro que Jehová va a estar conmigo. Ahora note aquí a Caleb. Si es usted, quizás soy yo, dice, no, yo soy un viejito de 85 años, ¿para qué yo me voy a meter en ese lío para allá? Regoso me corten la cabeza. Dice Caleb, mi fe me mantiene animado para la conquista. Saber que Dios va a cumplir su palabra me mantiene motivado. Y le dice él a Josué, no te intimides, son 85 años, pero yo estoy tan seguro que Dios va a cumplir su palabra, que el deseo mío es entrarle ahora mismo a esos gigantes. Recuérdense que los otros 10 espías dieron un mal reporte porque ellos dijeron,
nosotros parecíamos langostas delante de ellos. Hombres jóvenes. Y Caleb con 85 está diciendo, ahí yo sé que están los anaseos, pero no importa, yo lo voy a vencer como quiera, porque Dios va a estar conmigo. Este es el hombre que siempre tiene un proyecto en cuanto al reino de Dios. Es el hombre y la mujer que no se duerme, que sabe que siempre hay terrenos de conquista, que siempre hay algo que conquistar, que no está diciendo simplemente, no, ya eso hay que dejárselo a otro, yo no me voy a dedicar a eso. No, es la persona que, aunque él sepa que no puede ir, porque quizás no puede caminar, él sabe tener su lista de oración para aquellos que van. Y él sabe acercarse y decir, ok, ustedes van, ¿ustedes qué necesitan para llegar ahí? Siempre hay un terreno de conquista. Y esa es la gran lección aquí con Caleb. Actuando en conformidad a la promesa de Dios. Note que era la fe que lo mantenía animado. No era que él iba mucho al gimnasio, que hacía ejercicio, que comía dieta. No. No, era su confianza en lo que Dios había prometido. Dice, Dios me ha mantenido vivo hasta aquí. Y si Dios me ha mantenido vivo hasta aquí y me ha prometido ese monte es mío. Dámelo. No somos muchos nosotros. Tú me lo das y yo voy a entrar. Claro, él usa una estrategia interesante. En el capítulo 15, si ustedes se dan cuenta, versículo 13, dice Caleb lo siguiente. Capítulo 15, versículo 13. No sé cuántas de las muchachas que estén aquí le hubiese gustado este negocio. Dice, versículo 13, mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac. Esos gigantes que viven ahí, dice Caleb, no me importa, yo voy a entrar. Que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán, a Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debri, y el nombre de Debri era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, parte de su estrategia, aquí no estamos diciendo, él tenía fe que él iba a sacar a toda esa gente de ahí y que él iba a desmontar ese monte y que él se iba a mudar ahí con su familia. Dice versículo 16, dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y ahí estaba el voluntario, yo voy. El que no quería ir, apareció para ir. No hay que tener tantas hijas, ¿verdad?, para conquistar tanta tierra. Pero Caleb no tenía temor. Y su temor o su valentía no venía porque él tenía un gran ejército, ni venía de la promesa de Dios. De que Dios me prometió que él me iba a dar herencia. Y Josué, cuando ve la valentía de su compañero, Josué y Caleb eran contemporáneos probablemente. En cuanto a edad, quizás Caleb era un poquito más joven, quizás. Pero eran más o menos contemporáneos porque fueron como líderes, representantes de las tribus, cuando fueron como espías. Josué fue de la tribu de Efraín, porque él era efraínita, de hecho es de los últimos que recibe heredad. Y Caleb fue como líder de la tribu de Judá, porque era de la tribu de Judá. Entonces, este hombre se convierte en el modelo de la conquista. ¿Y qué dice entonces el versículo número 13? Como él está actuando en conformidad a la palabra de Dios y está dirigiendo su vida en conformidad a la palabra de Dios, no está inventando, no está tratando de crear situaciones, no como Satanás le está diciendo al Señor, tírate por ahí y que no te va a pasar nada. No. Caleb está diciendo, Dios prometió y yo voy a entrar a conquistar conforme a la palabra de Dios. Donde Dios no le haya mandado, no se meta, que va a salir mal. ¿Ok? Donde Dios no ha prometido, no reclame, que no hay nada ahí. ¿Okay? Y Caleb dice, no, Dios lo prometió, vamos a conquistarlo. Cada tribu tenía que hacer eso mismo, cada tribu. Y aquí entonces viene la bendición. Dice el versículo número 13, Josué entonces le bendijo. Dijo a Caleb, hijo de Jefone, a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón, por heredad, que fue una ciudad importante dentro del terreno de Judá. Hebrón. Dice, por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy,
por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue ante Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra, que es la segunda vez que leemos esa frase. Note, ya el ejército no va a pelear unido contra todos. Cada quien tiene que ir a conquistar su pedazo, su terreno, su espacio. Si usted va conmigo al capítulo 17, versículo 14, aunque de eso hablaremos más adelante también. Mire, la tribu de José había sido bendecido. Usted sabe que José recibió doble porción, bendecido en Manasés y bendecido en Efraín. El versículo 14 del capítulo 17, y los hijos de José hablaron a Josué diciendo: ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande, y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Un reclamo interesante. Ellos dicen: nosotros quisiéramos tener más tierra, y hasta ahora somos tantos, y la partecita que hemos recibido, por lo menos habitable, no cabemos, no podemos, no cabe el pueblo entero. Y versículo 15 dice: y Josué respondió: si soy pueblo tan grande, fájense, suban al bosque y haceos desmonte allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura tienen carros herrados, los que están en Bet-Sean y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Note, mientras Caleb, su tierra estaba llena de gigantes, y no era gran pueblo el de Caleb, o sea, no tenía una familia grandota. Él dice: como quiera, dame ese monte y yo saco a esos gigantes de ahí. Ese era el modelo de fe. Ahora los hijos de José dicen: es verdad que nosotros somos muchos, pero esa gente tiene carro armado ahí. No nos vamos a meter en ese lío. Dan una heredad que sea más suave. Y dice Josué: no, vayan y sáquenlo de ahí. Y desmonten el monte y saquen a los cananeos. No importa que tengan carro que tengan, y vivan ustedes ahí. Yo le estaba diciendo a la nación: ustedes tienen que creer lo que yo le estoy diciendo para que puedan conquistar. Si no, la nación no va a poder tener éxito. ¿Y qué sigue diciéndole Josué? Dice versículo número 17: entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo, o sea, tú tienes un pueblo grande y tiene grande poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tengan carros herrados y aunque sea fuerte. Josué le está diciendo: ustedes tienen que creer que Dios le va a dar esa heredad, pero ustedes tienen que meterse a pelear. No crean ustedes que Dios lo vaya a sacar por ustedes a patada. Ustedes tienen que hacer como hizo Caleb. Ese estaba lleno de gigantes, pero Caleb creía la palabra de Dios y dijo: dame el monte, y no importa que ahí estén los 3 gigantes con toda su familia y todas sus cosas, y que sea un pueblo de gigantes, yo lo saco de ahí porque Dios dijo que yo lo iba a sacar, punto. Eso es actuar en conformidad a la palabra de Dios. Yo creo, mis hermanos, que esa es la gran lección precisamente del libro de Josué. Por eso desde el principio, esfuérzate y sé valiente para tú darle por heredad y conquistar esta tierra. Y yo creo que uno tiene que aprender eso. Mucha gente quiere aprender de la Biblia, pero créanme que usted no va a aprender de la Biblia si usted no se pone a leer las Sagradas Escrituras. Mucha gente quiere tener una vida de oración poderosa, pero no me diga sin orar, sin aprender a conocer el carácter de Dios. Muchas personas quieren hablarle a los otros y que se conviertan. Sí, pero usted cree que eso 1, 2 y 3. Usted tiene que aprender a conocer a Dios, aprender a conocer el Evangelio, aprender a conocer cómo obra el Espíritu de Dios, para que entonces la conquista sea posible. Muchas personas quisieran, enseñar la palabra de Dios a niños y eso, o a jóvenes,
O predicar la Sagrada Escritura, sí, pero usted está viendo televisión, metido en Facebook, metido en WhatsApp, el día entero, perdiendo su tiempo, haciendo prácticamente nada, en vez de estar entrenándose para ir a esa conquista. Quizás muchos piensan, ya, no, eso vamos a dejárselo a esa nueva generación que viene ahí para que ellos hagan lo que tienen que hacer. Dice Dios, siempre habrá terreno para conquistar, siempre. Siempre. Y lo que nos mueve no es si nos quedan años, no, porque hay muchísimos jóvenes que no hacen nada. ¿Usted sabía? Lo que nos mueve es lo que Dios ha prometido. Cuando hay reflexión en la palabra de Dios y entonces comenzamos a ser movidos por lo que Dios ha prometido en su palabra. Y entonces eso nos mantiene activos. El que se detiene es porque ha dejado de creerle a Dios. Es porque ha dejado de creer en lo que Dios promete. Es la fe que nos mantiene en acción. Y eso es lo que Dios está presentándonos aquí. Así que el Señor nos ayude a ser un pueblo que le cree a Dios y que por la fe se mantiene activo en lo que Dios nos ha llamado a realizar, en lo que Él nos ha prometido. Padre bueno, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Señor, ayúdanos a tener una fe viva, una fe que actúa, tal como nos dice tu palabra en el libro de Santiago, que la fe verdadera es una fe encendida, es una fe viva, una fe que siempre tiene terrenos para conquistar, que no se duerme, que no se deja debilitar por las acechanzas del diablo. Ayúdanos a confiar siempre en ti, en tu palabra, a ir hacia adelante con ánimo, a actuar conforme a lo que tú has prometido. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.